listos para la palabra. Nos ponemos de pie. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Oren conmigo, amado Padre Celestial. Hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan vientos, se desborden ríos. Mi casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, discierno, aplico y amo tu palabra. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abran sus Biblias en 1 Juan. Quería decirles capítulo 5. Que en la capilla se está poniendo muy bonito. Vuelvo a repetir porque estoy muy agradecido con Dios por eso. Inviten jóvenes que vengan a la capilla. Hoy el título es algo muy especial. Nacido de Dios, nacido para vencer. ¿Cómo definimos nuestra fe en términos sencillos? Si alguien te preguntara en pocas palabras, ¿por qué puedo considerarme ser cristiano, una persona que no conozca de Cristo? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cómo puedes resumir y simplificar tu respuesta? ¿Necesitas ser un experto en la Biblia? ¿Un gran teólogo? Es lo que piensan muchos simpatizantes y miembros de la iglesia, e incluso miembros de la comunidad alrededor. Pero nuestra fe en Jesús es profunda en conocimiento y testimonio, pero al mismo tiempo sencilla de describir para aquellos que simpatizan, los que aún quieren ignorar y los que quieren rechazar nuestra fe. Nuestra fe se puede describir con palabras simples: creer, amar, vivir, aceptar y recibir. Sencillo. Nuestra fe es única y especial. No ya que el sacrificio, en todas las religiones que tienen que haber un aspecto de sacrificio humano hacia Dios. La religión demanda al hombre yendo hacia Dios. Nuestra fe, que es una relación con Dios, es Dios llegando al hombre. Muy diferente. No hay necesidad de sacrificio porque el sacrificio fue dado por nosotros. Jesús dijo, consumado es, obra completa. El título de hoy es nacido de Dios, nacido para vencer. Dios, el momento que usted aceptó a Jesús y de verdad nació de nuevo, porque es otra pregunta, ¿ha nacido verdaderamente de nuevo? Y vamos a contemplar esa pregunta media que vamos hoy. El nacer de nuevo implica un cambio verdadero, perdurable, eterno. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Y vamos a mirar las escrituras qué significa ese tema, porque algunos no lo saben y por eso actúan de una manera extraña. Porque una vez más quiero hacerles saber que si estamos en Cristo Jesús, algo extraordinario ha pasado en nuestras vidas. Si nacimos de verdad de nuevo, la persona que nace de nuevo cree que Jesús es el Cristo. La persona que nace de nuevo ama y obedece a Dios. ¿Cómo sabemos nosotros, se acuerdan la predica hace un poco más atrás y se pueden acordar de este término? ¿Cómo sabemos nosotros, cómo podemos demostrarle nosotros, agradar a Dios y decirle que le amamos? ¿De qué manera, aparte de palabras? ¿Cómo podemos decirle a Dios que le amamos? ¿Cuál es la respuesta? Amándonos unos a otros. Es la manera en que le mostramos a Dios que lo amamos a Él. ¿Qué más podemos decir? La persona que nace nuevo obtiene respuesta a sus oraciones, no en el tiempo que ellos quieren, en la manera que ellos quieren, pero como Dios quiere contestar, amén. Y la persona que nace nuevo no vive en continuo pecado. Entonces, ¿por qué es necesario para nacer de nuevo? Entonces aquí nos dice algo de nuestra fe. Juan nos lleva en el último, de la carta, el último capítulo, nos muestra algo de la importancia de nuestra fe. ¿Por qué nuestra fe es única?
¿Por qué tu fe es diferente a todas las religiones que hay por ahí? Algunos de ustedes algún día pueden hacerlo. Hay buenos libros que nos enseñan muchas cosas sobre qué significa otras religiones y códigos de conducta y manera de salirse del cuerpo, una cantidad de cosas y tradiciones del hombre que nos llevan a algún lugar. Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos una fe incomparable, una fe verdadera, una fe que dura, una fe que es eterna, porque nuestra fe está basada en Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Entonces, empieza Juan y nos dice lo siguiente. Vamos del versículo 1 al 12. En el servicio de inglés solo llegué al versículo 4. Así de extraordinario estaba ese momento. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al quien engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. ¿Ve lo importante de amarnos unos a otros? Y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Digan todos, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonios en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor testimonio de Dios, porque es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Miremos nosotros con esmero y definiendo lo que Juan nos quiere describir en estos 12 versículos. La importancia de desglosar este capítulo y entender que nosotros nacimos de nuevo con un gran propósito de parte de Dios. Porque lo que es nacido de Dios, ha nacido para vencer. Nacido de Dios, nacido para vencer. Dios no te trajo hasta aquí para que tú fracases. Dios no te ha llamado para que no cumplas tu propósito. Dios no ha llamado para que tú estés deprimido. Dios no ha llamado para que tú tengas una mente llena de negatividad. Dios no te ha llamado para que tú seas un perdedor. Dios no te ha llamado para que tú seas un fracaso el resto de tu vida. No es así. Dios te ha llamado a ti porque lo que es nacido de Dios, nacido es para vencer. Tú has sido llamado a Dios para vencer, para ser victorioso, aun con las pruebas que esté pasando, las dificultades, las angustias, la escasez, la necesidad, las relaciones rotas, el pasado dificultoso que hayas tenido, sea lo que sea, descubra algo de parte de Dios que te ama y que el Dios que te prometió que iba a estar contigo en todo tiempo. Ese Dios te dice esta mañana que Él se encarga de tu situación, porque Dios quiere que tú seas más que victorioso en Cristo Jesús, que te ama. Cada vez
que vengan pensamientos del enemigo, que tú no vales, que tú no puedes, que tú no sirves, que no vas a alcanzar a nada. Y vienen las voces y los recuerdos tal vez de un papá, de una mamá, de un abuelo o de alguien por el estilo. Recuerda que eres más que victorioso por Cristo que te amó. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Todo comienza con creer. Antes de que tú te movilices a hacer algo para Dios, antes que tú te movilices a tener sueños grandes para servirle a Él, todo empieza con creer. La fe cristiana empieza con creer. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, esa es nuestra fe. Y a Dios hay que agradarle en nuestra fe. Porque Él es galardonador. Él apremia a los que creen. Y todo el que cree, le es posible todo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo comienza. Tú has nacido porque crees en Jesús como tu Salvador. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Nuestra fe está basada en creer y en amar. El enemigo siempre, escuchen esto todos, el enemigo siempre va a buscar situaciones para que tú dejes de amar a otra persona. Para que tú te molestes con un hermano, con una hermana, con alguien. Eso es parte de la vida. Hay momentos que usted va bien y de pronto hay una discrepancia. Y te vas a molestar. Pero los que han nacido de nuevo, aun cuando tengas diferencias con otros, aún van a seguir amándose. Pablo y Bernabé, un gran ejemplo. Pablo en sus primeros viajes se llevó ¿a quién? A Bernabé. En el segundo viaje, Bernabé quería llevarse a su sobrino Juan Marcos. Y Pablo dijo, no, ese nos lo tirado. Hubo una discusión entre los hermanos, entre Pablo y Bernabé. Eventualmente hubo una decisión. Pablo escogió a Silas que lo acompañara en su segundo viaje y Bernabé escogió a Juan para otro viaje a otro lugar. Con el tiempo, la relación continuó y fue restaurada porque se amaban en Cristo Jesús. Tú no puedes ser un creyente o pretender serlo cuando tú tienes todavía espacios que resisten una reconciliación con un hermano o una hermana. El enemigo es sutil, siempre te tira eso para que tu comunión con el Señor se afecte. Cuando caminamos sin falta de perdón, estamos desconectados del Espíritu. Lo hemos contristado. Y por eso tenemos que entender que tenemos que amarnos y nos conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí hay otro tema muy importante que hay que entender. En la cultura de las iglesias, en algunas, no todas, obviamente siempre digo eso, se ha dado un evangelio muy interesante. Amor, 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 obediencia a un lado. Lo que son mandamientos, ni lo sabemos. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Qué Dios quiere de mí? Lo sabemos a través del conocimiento de la palabra. No se puede creer en algo que usted no conoce. ¿Estamos? Se cree porque ya en parte conocemos. Amén. Conocemos lo que dice la palabra y la palabra que nos transforma y nos cambia. El tema de hoy que se da es que hay creyentes que creen que han nacido de nuevo y solamente quieren escuchar mensajes que los adormece la conciencia, mensajes que los hacen sentir bien, mensajes que ignoran lo que están haciendo ellos con su pecado. Nadie quiere apuntar porque entonces la gente no regresa. Y entonces, ¿cómo hacemos con los diezmos de ellos? Entonces no predicamos que hay un infierno. No predicamos que el pecado tiene consecuencias y la gente sigue pecando.
Y nosotros no tenemos problema que la gente en general venga aquí y te haga con pecados, porque todos somos pecadores. Pero el que lo practica continuamente y no quiere cambiar es porque de verdad no ha nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo vence el pecado a través de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La verdad, amada iglesia, le explicaba esta mañana a los muchachos, ¿quién de ustedes, si está afectado con mucha calor, aquí en Houston se da, en el verano, y se entra a una ducha a refrescarse, es porque necesita esa agua que lo refresque, ¿sí o no? Nadie se mete a una ducha en la calor cuando está sudado, porque se mete a la ducha ya refrescado. Requiere entrar a la ducha para refrescarse, ¿verdad? Para tomar refresco. O alguien que está sucio, ha trabajado, está todo lleno de malos olores, tiene problemas de hidrofobia. La semana pasada hablamos de los temores. Le tienen miedo al agua, pero decide meterse. ¿Qué sucede? El agua lo limpia. Lo mismo en el caminar en la fe en el Señor. Si usted en realidad ama al Señor y quiere caminar en esa fe, va a permitir que sea el Señor el que te lava y te limpia. Tú vienes como estás, pero tienes que cambiar. ¿Entendieron eso? Yo tengo un amigo que empezó la fe en Cristo Jesús. Yo lo menciono muchas veces. Y él me decía, es que los cristianos demandan mucho y quieren perfección. Y yo tengo muchos líos personales yo no quiero ir por allá. Me invito a la iglesia. No. Porque ustedes los cristianos quieren todo en perfección y yo tengo muchos líos para hacer. Venga. Vino y llegó ese domingo a la iglesia donde asistíamos nosotros, en la iglesia sobre la roca en Sugarland. Y él llegó y salió al parqueadero con nosotros y empezó a llorar como un niño. Dijo, lo que ese hombre predicó fue una carta de mi vida. Estoy muy arrepentido de muchas cosas. Y empezó a llorar. Y después me llamó, me dijo, ¿sabes qué, Jorge? Vamos a volver el siguiente domingo. Y ¿sabes qué? Todo está bien, Jorge, pero que no me prohíban mi whisky. Llegó el domingo. Y honestamente, yo ni oré por él. Pero él llegó. Y al final del servicio va en el estacionamiento y me dice, otra vez casi llorando, Jorge, ¿sabes qué? Todos los viernes yo llego de trabajar muy cansado. Y lo que hago es, me sirvo unos 3 shots de mi whisky favorito, Chivas Regal. Pero esta ocasión, no sé qué pasó, de que pasé al frente y acepté a Jesús. Cuando fui a ver ese trago, algo me dijo en el interior, desocúpalo en el lavaplatos. Y lo desocupé. Es que el que transforma es Dios. Nosotros no podemos transformarnos por sí mismos. Es el poder del Espíritu Santo que transforma nuestras vidas. Porque el pecado en sí tiene peso, pero los mandamientos de Dios no son gravosos. No es difícil ser cristiano, no lo es. Si usted se mete a la ducha hace la tarea de lavarte. No es por tu esfuerzo, es por el amor de Dios que te cambia y te transforma. Porque diga todo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos agradecen que su fe no depende de un ídolo? Que ponen en la pared una cantidad de ídolos. Cuando mi esposa viajó a la India, bueno, yo primero fui 2 veces, después fue ella. El sentir de una fuerza espiritual oscura, tenebrosa, contraria a la fe cristiana, es muy fuerte allá. En toda calle hay un ídolo. Usted entra a una tienda y está llena de ídolos. Y tienen miles de ídolos. Y detrás de cada ídolo hay un demonio. ¿Sabían eso? Y hay mucha pobreza y mucha miseria. Porque donde hay idolatría,
hay miseria. El hinduismo y el budaísmo llenan ese país. Y otras sectas que hay. Y todas estas personas que empezaron ciertas religiones siempre buscan una manera que el hombre llegue a Dios a través de sacrificios, códigos de conducta, unas cosas bien, tradiciones de hombre y demás. Pero gracias damos por Jesucristo, que nos dio vida eterna y la verdad en Él, porque Cristo es la verdad. Tu fe vence al mundo. Los últimos en a veces entender este concepto son los mismos cristianos. Su fe no depende de un sacrificio tuyo. Esta mañana alguien entró y olió aquí a carne asada. No, ¿verdad? No hay necesidad de sacrificios. Miqueas dice, ¿qué Dios quiere para mí? Miqueas 6:8. ¿Qué Dios quiere para mí? Lo leímos el viernes en la noche, en lo lindo que es el grupo de alabanza. Hicimos un tiempo muy hermoso en alabanza. ¿Qué Dios quiere para mí? Justicia, misericordia y obediencia. Sencillo. A veces queremos complicar el mensaje de salvación a la gente, a poner una cantidad de números, el 5 pasos, el 7 pasos, el 3 pasos, 4 pasos, 12 pasos. No, es sencillo. Es creer en Cristo Jesús, es amar a Cristo Jesús y es convivir en Cristo Jesús. Sencillo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Debe estar tan agradecido. La fe es el eslabón más grande que hay en cuanto a nuestro crecimiento en el Señor. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En tu creencia y en tu fe hay victoria. Y tú tienes como una persona nacida de nuevo reconocer el pago de tu libertad, entender el precio de tu salvación y sobre todo vivirlo y no volver atrás, porque Dios nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria. Tu vida tiene propósito. Nacido de Dios, nacido para vencer. Usted tiene grandes propósitos de parte de Dios. Y a veces todo lo que se requiere es el que empezar con un granito de fe. Eso es todo. Dice el Señor que el que empieza y es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a poner. Usted ve gente que pronto ha tenido gran éxito en varios aspectos de sus vidas. Y usted quisiera ser como ellos, pero usted no ha visto el precio también de esas personas que han pagado por llegar a donde han llegado. Y es cuestión de creer. Es cuestión de tener un paradigma correcto de la vida. Yo sé que el evangelio de la prosperidad dañó a mucha gente porque pensaban que la prosperidad todo tenía que ser material, clama y reciba, todo material y cosas bien raras como decirle a una persona, hey, Dios me dijo que tú tienes que ser mi novia. Y la otra no ha escuchado todavía a Dios esa respuesta. Ese tipo de cosas que se dan a veces, que son manipulaciones, y toda manipulación es igual a brujería, igual a hechicería. Y hay gente que se hace cuenta son hechiceros espirituales, porque oran y piden cosas que no están en la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a aprender más adelante. Hay que aprender a pedirle al Señor en la voluntad de Dios, conforme Él quiere que podamos pedir nosotros. ¿Quién es el que venció al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por ahí empezamos. Y el Hijo de Dios también es Dios. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, es Dios. Y hay que entender ese misterio. No es fácil de explicar, ni tampoco fácil de entender. Si nosotros vivimos en 3 dimensiones,
Imagínense tratar de explicar un Dios que creó las dimensiones. En nuestra mente finita, ¿cómo podemos entender un Dios infinito? A través de su palabra. Mientras que la Trinidad es implícita en el Antiguo Testamento, la Trinidad es bien explícita en el Nuevo Testamento. Y aquí continúa. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante de agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Nuestra fe está en creer, en amar y en la verdad. Amén. Mediante el agua y la sangre. Miremos rápido, regresemos a Juan, capítulo 3, en la conversación que Jesús está teniendo con Nicodemo. ¿Se acuerdan de esa conversación? Miren lo que dice el Señor. Estas son ya las palabras del Señor directamente. Lo que el Señor dice. Si el Señor lo dice, hay que poner ¿qué? Atención. ¿Okay? Versículo 8 dice, miren lo que dice. Versículo 7, perdón. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y dijo, ¿cómo pueden hacer esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro Israel y no sabes esto? De cierto digo que lo que sabemos y hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? La fe en Cristo es creer, amar y vivir en Él. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo sucede esto? Una vez más, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo nos apropia a nosotros para vencer. ¿Cómo puede usted vencer la tristeza? Reconociendo que usted nació de nuevo. ¿Cómo usted puede vencer todo tipo de opresión? Reconociendo que usted ha nacido de nuevo. ¿Cómo puede usted contestar a temas de depresión? Reconociendo que usted ha nacido de nuevo. ¿Cómo puede usted responder a un tema de ansiedad? Reconociendo que ha nacido de nuevo. Y si usted ha nacido de nuevo es porque ha nacido para vencer, no para ser un fracaso. Dios ha llamado, fiel es que os llama, el cual también lo hará. Él comenzó la obra en ti, Él es fiel en completarla. Hay que nacer del agua y la sangre. Cuando una mujer da luz, ¿qué se le revienta? La fuente, es agua, ¿verdad? Y cuando sale ese bebé, nace mezclado el agua con la sangre. ¿Okay? Y sale con su placenta, ¿no es cierto? Al nacer de nuevo, Jesús lo explica bien claro a Nicodemo, que no lo entendía. Nicodemo estaba un poquito confundido. ¿Quiere decir que tengo que regresar al vientre de mi madre? Un hombre tan grande y tan conocedor de la Torah no podía calcular lo que Jesús le estaba diciendo. Hay que nacer de nuevo. Tu vida es una vida que Dios llamó para que vencieras. No te des, no te rindas, no desmayes, no tires la toalla. Si estás en este momento pasando por una angustia, pasando por dificultades, pasando por un malentendido, pasando por un problema de salud, no te rindas.
si han nacido de nuevo, los que nacen de nuevo, nacieron para vencer. Dios te da la victoria. Pase lo que pase en esta tierra, sabemos que nuestra victoria va más allá de la vida temporal en que vivimos. En este momento, mientras que regresa el pianista o la pianista, quiero que consideremos nosotros. Acuerden que sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son una carga. El pecado sí lo es. Los mandamientos de Dios no. Él dijo, seguidme a mí, que mi yugo es suave y ligero. La carga del Señor es muy diferente de la carga del pecado. La carga del Señor está llena de sueños, de propósitos, de bendiciones para tu vida. ¿Cuántos aquí pueden decir, dar testimonio fiel, que el Señor le dio victoria en algo que usted pensaba que no iba a ocurrir? Levante su mano. No puedo levantar los dos. El Señor te ha dado la victoria. Y si en el pasado Dios obró a tu favor, ¿qué va a detener a Dios de obrar en el presente? ¿Qué va a detener a Dios de obrar en el futuro? Nada ni nadie puede tener la bendición que Dios tiene para todo aquel que nació de nuevo. No los que pretenden haber nacido de nuevo. Usted no puede pretender una vaina así. Sale un bebé llorando del cuerpo de su madre. ¿Está aprendiendo a ser bebé? No, es una realidad. Iglesia del Señor, muy claro está este mensaje. Si amamos a Dios, respondemos a sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. No causan dolor. Para nacer de nuevo tenemos que morir. Y morir al yo. Y morir al mundo. Y morir a pasiones desordenadas. Para poder de verdad tener una fiel respuesta de fe a nuestra creencia en Cristo Jesús, que en verdad nuestra vida ha cambiado en Él. Nuestro testimonio es un fiel reconocimiento que somos nacidos de nuevo. Y como hemos nacido de nuevo, tenemos el poder que viene de lo alto para vencer toda dificultad, toda adversidad que vengan con nosotros, porque somos más que vencedores por Cristo que nos amó. Yo quiero empezar con esto. Alguien aquí, todo rostro agachado por un momento, todo cerrado. Alguien aquí esta mañana dice, yo hoy, al escuchar este mensaje, decido aceptar a Cristo como mi Salvador. Querida, querido, si eres tú, por favor, ¿dónde estás? Levanta tu mano y reconoce que Jesús ahora es tu Señor. Al nacer de nuevo, usted nace para vencer, para romper toda barrera que el enemigo quiera poner, para cortar con toda atadura que el enemigo tenga sobre ti, para romper toda cadena que venga de familia. Todo rostro agachado, todo ojos cerrados por esta. Quiero saber hoy quién le dice sí a Jesús. Levanta tu mano en alto. Hoy reconócelo.